¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cargar con el peso de una tragedia mientras todos te observan? No desde un rincón silencioso, sino bajo el foco inclemente de la fama. Hoy te invito a descubrir una historia que no muchos se atreven a contar. La verdad más cruda detrás de la vida de José Manuel Figueroa. Porque él, más que un cantante o una figura pública, es un hombre marcado por cicatrices invisibles, por pérdidas que no se superan con el tiempo, y por una herencia que a veces se siente más como una cruz que como un legado. José Manuel no eligió nacer en el corazón de una familia donde la música era más que una tradición, era ley. Su padre, el inmortal Joan Sebastián, era un titán del escenario. Para el mundo, un ídolo. Para José Manuel, un padre ausente, un héroe inalcanzable, un ejemplo que admirar y una sombra difícil de esquivar. Desde niño, José Manuel recorrió camerinos, convivió con guitarras afinadas entre prisas y aprendió a leer los aplausos antes que las palabras. Acompañaba a Joan en las giras, maravillado, pero también deseando comprender ese mundo que brillaba tanto y dolía más de lo que mostraba. Aprendió a tocar la guitarra como quien aprende a hablar. Escribió sus primeras canciones con el alma de quien quiere decir algo que aún no sabe cómo poner en palabras. Pero todo lo que componía llevaba el peso de un apellido que abría puertas y ponía expectativas imposibles de cumplir. Cuando lanzó su primer álbum, Expulsado del Paraíso, a los 20 años, parecía que finalmente encontraría su voz. El disco fue un éxito. Las radios lo tocaban sin parar, los escenarios lo recibían con los brazos abiertos y el público comenzaba a amarlo. Pero el eco no tardó en llegar. «No eres tu padre», le decían algunos. «Nunca lo serás», susurraban otros. Y entonces comenzó la verdadera batalla. Cada canción era un escudo, cada presentación, una lucha por no ser simplemente el hijo de. La fama que soñó desde pequeño empezó a mostrar sus espinas. La presión, las comparaciones constantes, el juicio silencioso pero siempre presente. Y mientras el mundo lo aplaudía, su interior se quebraba poco a poco. La muerte de Joan Sebastián fue un golpe brutal. No solo por la pérdida de un padre, sino porque con él se iba también el guía, la brújula, y una parte de sí mismo que nunca volvería a estar completa. Pero ese fue solo el principio de una serie de momentos devastadores que marcarían su vida para siempre. Pérdidas familiares, escándalos, traiciones. Cada uno un nuevo peso que cargar, una herida abierta que tenía que disimular con una sonrisa ante las cámaras. Porque ser artista, cuando el alma se está cayendo a pedazos, es uno de los actos más duros que alguien puede soportar. Y aún así, José Manuel siguió de pie, siguió cantando, siguió escribiendo, porque, al final, su música se convirtió en la única forma de sanar. Los discos que vinieron después, José Manuel Figueroa en 1997, Mala Hierba en 2000, fueron testimonio de esa lucha interna. Letras cargadas de dolor, de amores rotos, de identidades perdidas, de búsquedas personales. La gente no solo escuchaba, sentía, y en cada verso, muchos encontraban un espejo de su propia vida. Su arte comenzó a cruzar fronteras. En Estados Unidos la comunidad mexicana lo abrazó con fuerza. No era solo por la música, sino por la verdad que se respiraba en cada acorde. José Manuel no cantaba desde la fama, cantaba desde la herida. Su voz se escuchaba en festivales, en radios, en fiestas y en los autos de quienes recorrían caminos largos con nostalgia a cuestas. Allí, donde las palabras ya no alcanzaban, su voz llenaba el silencio. El éxito puede ser brillante, pero también pesa. José Manuel Figueroa lo sabe mejor que nadie. Mientras el público coreaba sus canciones y los medios lo aplaudían por continuar el legado de Joan Sebastián, en su interior se libraba otra batalla. Una que no se peleaba con guitarras ni con letras, sino con el alma. Las comparaciones con su padre eran inevitables. A veces, durante entrevistas, José Manuel bajaba la mirada antes de responder. Admiraba a Joan, claro que sí, lo amaba, pero también deseaba, de todo corazón, que algún día alguien pudiera escuchar sus canciones sin inmediatamente pensar en él. Ese conflicto lo acompañaba como una sombra persistente. Después de cada concierto, mientras la euforia del público se apagaba, se quedaba solo en su camerino preguntándose, ¿alguna vez seré suficiente por mí mismo? La industria no tiene paciencia para las dudas. Entre grabaciones, giras y entrevistas,
El calendario no dejaba espacio ni para respirar. Él quería honrar el legado de su padre, sí, pero también construir uno propio. Eso lo impulsaba a trabajar más duro, a escribir con más profundidad, pero también lo dejaba más expuesto, más vulnerable. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. La propuesta de interpretar a su propio padre en la serie Por Siempre, Johann Sebastián. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a revivir los momentos más íntimos, gloriosos y dolorosos de la vida de su padre, cuando la herida de su muerte aún estaba tan abierta? Pero José Manuel aceptó. No por fama, no por dinero. Lo hizo por amor, por respeto, por necesidad. Cada día en el set era como caminar sobre cristales rotos. Las escenas felices le arrancaban sonrisas llenas de nostalgia, mientras las dolorosas le robaban el aliento. Recordar las pérdidas, las tragedias. No era solo actuar, era revivir. Era desenterrar emociones que él mismo intentaba mantener bajo llave. En más de una ocasión pidió un momento. Se apartaba, respiraba hondo y dejaba que las lágrimas hicieran su trabajo. El resultado fue poderoso. La audiencia no solo vio a Johann Sebastián en pantalla, vio a José Manuel como nunca antes. Vulnerable, humano, real. Aquella actuación se convirtió en un puente entre padre e hijo, entre artista y persona. Pero su camino no terminó ahí. José Manuel también incursionó en la televisión desde otra trinchera, como jurado en programas de talentos. Tenía carisma, sabía de música y podía aportar mucho, pero no todos estaban dispuestos a escucharlo. Algunos lo veían como el famoso por apellido, ignorando los años de lucha que llevaba a cuestas. Esos comentarios no eran fáciles de digerir, pero él eligió no responder con ira, sino con trabajo. Hablaba con serenidad, con madurez. Decía, estoy aquí para aprender, para crecer y para demostrar que tengo algo que ofrecer por mí mismo. Cada aparición en pantalla era una prueba, y no solo ante el público, sino ante él mismo. En el mundo del espectáculo, el error no se perdona y la presión por mantenerse vigente es una ola que no deja de empujar. A pesar de todo, su incursión como actor fue una etapa que le regaló orgullo, pero también le enseñó algo fundamental, que el éxito sin paz interior tiene un precio demasiado alto. Y si pensabas que el escenario y la televisión eran los únicos campos de batalla, te equivocas. Sus relaciones amorosas lo pusieron en el centro del huracán mediático y ninguna más intensa que la que vivió con Ninel Conde. Lo que comenzó como una historia de amor apasionada, pronto se transformó en una novela pública llena de escándalos. Las discusiones se filtraban a la prensa, las acusaciones volaban como cuchillos, infidelidades, reclamos, titulares por todos lados. José Manuel, que estaba acostumbrado a que lo juzgaran por su música, no estaba listo para ver su vida personal convertida en espectáculo. Cada pelea, cada lágrima, cada ruptura era diseccionada en televisión, como si su dolor fuera entretenimiento. Y eso duele. Pero lo más impactante de todo no fue el escándalo, sino lo que él hizo después. Porque en lugar de esconderse o callar, eligió canalizar ese caos en lo que mejor sabía hacer, la música. Transformó cada caída en una canción, cada decepción en un verso. Y así, poco a poco, fue encontrando una nueva voz. Una que no dependía del apellido, ni de la aprobación externa. A veces, el mayor precio de la fama no es lo que se ve en los escenarios, sino lo que se vive en la intimidad. José Manuel Figueroa lo descubrió cuando su vida personal dejó de pertenecerle, cuando cada romance, cada discusión, cada lágrima, se convertía en un titular. La relación con Ninel Conde fue una de esas historias que comenzaron como cuento de hadas y terminaron como tragedia pública. Lo que empezó con pasión y promesas se transformó en una tormenta sin control. Las peleas se volvieron mediáticas, las acusaciones volaban por todos lados y la prensa se alimentaba de cada palabra, de cada gesto. José Manuel, acostumbrado a hablarle al público con canciones, ahora veía cómo su vida era diseccionada por voces que nunca lo habían conocido realmente. Y eso lo desgastó. Cuando la relación terminó, no fue solo el fin de un amor. Fue el comienzo de una persecución mediática que dejó cicatrices profundas. El ruido de los rumores lo siguió durante años, haciendo eco en su mente, incluso cuando las luces se apagaban.
Tiempo después, creyó haber encontrado una nueva oportunidad con Ana Bárbara. No solo compartían el escenario, también un lenguaje emocional que parecía sincero. Pero el final de esa historia tampoco fue silencioso. Una disputa por los créditos de canciones que crearon juntos desató una tormenta aún más feroz. La prensa no dudó en convertir a José Manuel en el villano. Las críticas fueron implacables, y su integridad duramente cuestionada. Intentó defenderse, con dignidad, con verdad. Pero en un mundo donde los juicios se hacen más por clics que por hechos, su voz a veces se perdía entre el ruido. Ese capítulo afectó mucho más que su reputación. Dañó vínculos, enfrió amistades y levantó muros con otros artistas. Cada nueva portada, cada nota sensacionalista, lo alejaba un poco más de la industria que amaba desde niño. En entrevistas, con una franqueza dolorosa, José Manuel confesaba que ya no sabía en quién confiar, que a veces dudaba incluso de las intenciones más simples. ¿Amor? ¿Interés? ¿Curiosidad? La fama, que alguna vez fue un sueño, ahora era una jaula con barrotes invisibles. Y así, entre noches de soledad y días de duda, José Manuel comenzó a escribir canciones más íntimas, más crudas. Composiciones que ya no intentaban complacer a nadie más que a él mismo. Letras que hablaban de corazones rotos, de traiciones, de silencios que gritan más que cualquier palabra. Pero también, en medio de todo ese caos, aprendió a levantarse. Con el tiempo, construyó una coraza. No para evitar sentir, sino para poder seguir caminando sin derrumbarse. Aprendió que las heridas no siempre se cierran, pero sí se pueden llevar con dignidad. La música volvió a ser su refugio, su lugar seguro. Pero ahora, también era su forma de decir, aquí estoy, no perfecto, no invencible, pero auténtico. Y esa autenticidad empezó a marcar una nueva etapa en su carrera. En 2017, lanzó Aferrado, un álbum que no solo mostraba evolución musical, sino una introspección profunda. Las letras hablaban de pérdida, de redención, de esperanza nacida en el dolor. Era, en muchos sentidos, un espejo de todo lo que había vivido. Cada canción era una confesión, cada nota, una cicatriz hecha melodía. Sus fans lo notaron. Los conciertos se volvieron más íntimos, casi confesionales. Era como si con cada verso compartiera un pedazo de su alma. Ya no era solo un artista, era un hombre abriendo su corazón, sin máscaras. Pero la lucha por la paz interior no era lineal. Los recuerdos del pasado, la presión constante y los fantasmas de las críticas volvían de tanto en tanto. José Manuel tuvo que aprender a convivir con eso, a entender que la tristeza no desaparece, pero puede transformarse en algo útil, en un mensaje, en arte. Hablar abiertamente de su salud mental se convirtió en un acto de valentía. Muchos artistas callan, él no. Él eligió tender un puente hacia sus seguidores, mostrándoles que todos, famosos o no, enfrentan batallas que nadie ve. Y entonces, cuando parecía que el alma ya no podía romperse más, la tragedia golpeó de nuevo. En 2015, su vida cambió para siempre. La muerte de su padre, Joan Sebastián, fue mucho más que la pérdida de un ídolo nacional. Fue perder a su maestro, a su guía, a su figura más fuerte. Joan no solo le enseñó a cantar, le enseñó a vivir. Su partida, tras una dura lucha contra el cáncer, dejó un vacío inmenso. El escenario, antes cálido y vibrante, se volvió frío, silencioso. Las canciones dolían más que nunca, pero la herida se volvió aún más profunda con los asesinatos de sus hermanos. Juan Sebastián en 2006 y Trigo de Jesús en 2007. Dos tragedias, separadas en el tiempo, pero unidas por el mismo dolor. La violencia inexplicable. Dos vidas truncadas sin razón. Dos pérdidas imposibles de comprender. José Manuel tuvo que enfrentar lo impensable. La muerte, el duelo, la ausencia, todo bajo el ojo público. En entrevistas, hablaba con una mezcla de dolor y resignación. Decía que hay golpes que nunca terminan de sanar. Y lo cierto es que, aunque el tiempo pasa, hay vacíos que no se llenan. Pero si algo ha demostrado José Manuel Figueroa, es que incluso en la oscuridad más profunda, se puede encontrar luz, porque eligió transformar su sufrimiento en arte, en canciones que hablan de muerte, pero también de vida, en versos que lloran, pero también abrazan. Un hombre solo,
en medio de un escenario inmenso, rodeado por miles de luces, de aplausos, de rostros que esperan algo. ¿Qué esperan? ¿Una canción? ¿Una historia? ¿Un milagro? José Manuel Figueroa lo sabía. No era solo su voz lo que traían a escuchar, era el eco de otro, de su padre, de la leyenda, y aunque muchos lo veían con admiración, en el fondo, pocos se preguntaban cuánto costaba realmente estar ahí, parado frente al recuerdo de alguien que había dejado huellas tan grandes. Porque crecer bajo el nombre de Joan Sebastián no es solo un privilegio, es también una prueba diaria, una conversación constante con la sombra del pasado. A José Manuel no le dolía la comparación porque no amara a su padre, al contrario, lo adoraba, sino porque en cada nota que cantaba, en cada entrevista que daba, el mensaje era el mismo: eres bueno, pero no eres él. Y eso con el tiempo desgasta, consume, quema por dentro. Después de los conciertos, mientras los aplausos aún resonaban en el aire, él a veces se quedaba solo en su camerino, mirando el suelo, preguntándose en silencio: ¿cuándo me van a ver por quién soy yo y no por quién fui hijo? Esa lucha interna lo acompañó durante años, en cada álbum, en cada letra que escribía buscando su voz propia. Y aunque el éxito llegó, porque lo hizo, y con fuerza, también llegaron los juicios, las exigencias, la crítica implacable que no perdona un paso en falso, como si tuviera que ser perfecto para merecer un lugar en la historia. Pero lo más duro aún estaba por venir. Cuando Joan Sebastián falleció, en 2015, el mundo perdió a un ícono. José Manuel, sin embargo, perdió mucho más: a su padre, su mentor, su refugio. El silencio que siguió a esa pérdida fue brutal. Un silencio que no llenan los aplausos. Un silencio que solo conocen aquellos que han perdido a quien les enseñó a caminar. Y luego, como si el destino quisiera ponerlo de rodillas, llegaron más golpes. La muerte de sus hermanos Juan y Trigo, uno asesinado tras un concierto, el otro víctima de violencia sin sentido, lo sumergió en un dolor tan profundo que ni la música podía calmar. Fueron noches sin dormir, días donde el alma se siente fuera del cuerpo. Preguntas que no tienen respuestas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué así? Pero incluso en medio de esa oscuridad, José Manuel no se rindió. Se aferró a lo único que nunca lo traicionó: la música. Y allí, en ese universo de acordes y letras, comenzó a escribir desde lo más crudo de su corazón. Canciones que hablaban de pérdida, de rabia, de amor interrumpido por la muerte. No eran éxitos prefabricados, eran confesiones, casi plegarias. Sus álbumes se volvieron más íntimos. No buscaban aplausos, buscaban compañía. Resonaban con aquellos que también habían perdido algo, alguien. Y fue entonces cuando su verdadero público lo encontró. Personas rotas, como él, que necesitaban un motivo para seguir. Pero mientras su arte florecía desde el dolor, su vida personal se convertía en campo de batalla. Sus relaciones amorosas, intensas y complejas, terminaron expuestas como carne al sol. Con Ninel Conde vivió una pasión que pronto se transformó en conflicto. Disputas, titulares, acusaciones. El amor, en vez de sanarlo, terminó por herirlo más. Luego llegó Ana Bárbara. Una relación que parecía más madura, más sólida. Compartían el mismo lenguaje de la música, pero incluso ahí, la armonía se quebró. ¿El detonante? La autoría de canciones, el ego, el orgullo. Las discusiones no se quedaron puertas adentro, se volvieron espectáculo. Y nuevamente, él quedó como el villano. Los rumores, los comentarios malintencionados, los juicios sin contexto. Cada escándalo sumaba peso a sus hombros ya cansados. En las entrevistas, trataba de hablar con calma, de mostrar su versión. Pero a veces las palabras no bastan cuando el público ya decidió qué quiere creer. Todo eso, las muertes, los amores rotos, el juicio constante, lo fueron encerrando en una especie de jaula emocional. Había días en los que se preguntaba si el amor verdadero era posible para alguien como él, si encontraría a alguien que lo viera como un hombre y no como un personaje. Y cuando nadie lo escuchaba, escribía. En esas noches solitarias, sus canciones nacían como bálsamos, no para curar, sino para resistir.
Poco a poco, José Manuel entendió que no tenía que escapar del dolor, sino convivir con él. Y eso le dio una nueva fuerza. En sus discos más recientes, como Aferrado o Corazón Valiente, sus letras ya no suplican, declaran. Hablan de seguir en pie, de reconstruirse con lo que queda. Sí, hubo momentos en que la industria le dio la espalda, en que su nombre desapareció de los festivales, de los programas de televisión. Silencio mediático, una especie de castigo sin explicación. Pero ahí, lejos de los focos, fue donde se encontró a sí mismo, donde volvió a componer solo para él, sin expectativas, sin máscaras. Hoy, José Manuel Figueroa sigue en ese camino. No es el de la gloria fácil, es el de la verdad, el de un hombre que ha sido golpeado por la vida, pero que nunca se ha dejado vencer del todo. Su historia no ha terminado, y tal vez por eso vale la pena seguirla, porque no se trata solo de un cantante, ni de un hijo de leyenda. Se trata de alguien que, como tú, como yo, ha tenido que aprender a vivir con el corazón roto, y aún así, sigue cantando. Imagina una vida donde cada acorde cuenta una batalla, cada letra es un suspiro de resiliencia y cada escenario es un campo de guerra emocional. Esa es la vida de José Manuel Figueroa, un hombre que nació bajo la sombra de una leyenda, pero que luchó por encontrar su propia luz. Desde joven, José Manuel fue testigo del amor y la tragedia que marcaron a su familia. La muerte de su padre, Joan Sebastián, en 2015, fue un golpe devastador. Pero el dolor no terminó ahí. La violencia se llevó a sus hermanos Juan Sebastián y Trigo de Jesús en incidentes separados, dejando cicatrices profundas en su alma. A pesar de las sombras que lo rodeaban, José Manuel encontró en la música un refugio. Sus canciones, llenas de pasión y dolor, resonaron en los corazones de muchos. Álbumes como Corazón Valiente y Soy como quiero ser reflejaron su lucha interna y su deseo de honrar el legado de su padre. Sin embargo, la fama también trajo consigo controversias. Su relación con Ana Bárbara, otra estrella de la música regional, se vio empañada por disputas sobre los créditos de canciones que habían trabajado juntos. La prensa, siempre lista para alimentar el morbo, lo pintó como el villano, cuestionando su integridad. Pero José Manuel no se dejó vencer. Decidió alejarse del ojo público, buscando en la soledad la paz que tanto anhelaba. En ese retiro, escribió canciones que no buscaban fama, sino catarsis. La música seguía siendo su ancla, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido. Con el tiempo, regresó al escenario, no con la arrogancia de una estrella, sino con la humildad de alguien que había tocado fondo y quería levantarse. Sus nuevos proyectos musicales mostraron un lado más maduro y auténtico, conectando con un público que aún creía en él. Pero la vida no fue fácil. Las acusaciones de comportamientos abusivos por parte de exparejas lo pusieron en el centro de una tormenta mediática. Aunque nunca enfrentó una condena legal, los señalamientos dejaron una mancha en su imagen. José Manuel defendió su inocencia, pero en un mundo donde las acusaciones pesan más que las pruebas, sus palabras a menudo se perdían en el ruido. A pesar de todo, José Manuel sigue adelante. Cada canción es un testimonio de su lucha, cada escenario es una oportunidad para sanar. Su historia, marcada por pérdidas, controversias y redenciones, es un recordatorio de que incluso en las sombras puede brillar una luz. En un mundo donde los focos iluminan más las heridas que los triunfos, José Manuel Figueroa ha caminado por senderos que pocos se atreverían siquiera a mirar. Su historia no es solo la del hijo de una leyenda, es la de un hombre que ha tenido que aprender a vivir con el peso de un apellido glorioso y el silencio de los que ya no están. Cada paso que ha dado, cada canción que ha escrito, ha sido una forma de resistir, de reconstruirse frente a los ojos de un mundo que muchas veces lo ha juzgado sin conocerlo. Entre escenarios vacíos, corazones rotos y decisiones dolorosas, José Manuel no solo ha luchado por su carrera, ha peleado por su identidad, por su verdad. ¿Puede un hombre sobrevivir al juicio constante de la opinión pública, a la pérdida de los suyos, a los errores y a las falsas apariencias? Él lo ha intentado, y esa es su verdadera hazaña. Hoy, al mirar atrás, vemos mucho más que escándalos o titulares. Vemos la historia de un alma que ha sido herida y que aún así se levanta para cantar. Un alma que convierte el dolor en melodía y el recuerdo en versos. Ahora te pregunto a ti,
que has llegado hasta aquí con nosotros. ¿Serías capaz de mantener viva tu voz en medio de tanto ruido? ¿Podrías mirar hacia adentro, aceptar tus sombras y aún así seguir creando? Déjanos tu opinión abajo. Queremos saber cómo esta historia tocó tu corazón.